Muchas gracias por la invitación. Sean bienvenidos a este máster online de Cardiology and Imaging. Tengo la plática Insulina, estado del arte. ¿Su servidor? Yo soy Gustavo Toledo Peraza, yo soy médico internista, resido en la ciudad de León, Guanajuato. Hace ya casi un siglo nos acercamos al siglo del descubrimiento de la insulina por 4 científicos: Frederick Banting, Charles Betts, JJ MacLeod. Hay un cuarto que nunca se menciona, que es James Collip, y un quinto, que es el doctor Nicolás Paulesco. Estos investigadores en 1921 dieron a conocer lo que hoy se conoce como insulina, la hormona principal que produce el páncreas para regular el azúcar de la sangre. Ellos trabajaron con extractos de páncreas de perros para producir disminución de los niveles de azúcar de la sangre. Y a partir de 1922 se usó por primera vez en un enfermo con diabetes mellitus de nombre Leonard Thompson, viendo que tenía efectos positivos. Esto es la imagen estereoquímica de la molécula de insulina, organizada en 3 dímeros, es decir, es un hexámero. ¿Quién se iba a imaginar un siglo atrás en que pudiéramos visualizar un islote pancreático como lo visualizamos ahora? ¿Y quién hubiera podido imaginar que este islote pancreático que estamos viendo fuera un islote pancreático sintético, hecho en laboratorio, donde los puntos rojos son células pancreáticas que producen insulina, los puntos verdes son células pancreáticas alfa que producen glucagón, y los azules son otras células que tiene el páncreas, por ejemplo, células delta que producen somatostatina. Esto es la línea del tiempo, el timeline que le dicen los norteamericanos, desde la invención, desde el descubrimiento de la insulina hasta nuestros días. Ha pasado por múltiples cambios la producción de la insulina, desde que antes de manejarse, desde antes de conocerse la biotecnología y la ingeniería genética, antes de conocerse el DNA recombinante, se tenían que sacrificar a millones de puercos y a millones de vacas para extraer el páncreas y sacar algo de insulina para tratar a los enfermos con diabetes. Estos son los desarrollos a partir de los desarrollos de insulina a partir de este milenio. Insulinas basales, y las vamos a ver con detenimiento en unos minutos más. Estos son análogos de insulina basal, análogos de insulina rápida o ultra rápida,
análogos premezclados de insulina basal con agonistas de receptores GLP-1, la argina con lixisenatide, de Gludec con liraglutide, insulina inhalada, que ya hay, pero solo en Estados Unidos. Se comporta como una insulina de acción rápida. Otras insulinas concentradas, está en estudio fase 2 la insulina Icodec, que se pretende sea una insulina de aplicación semanal. En la actualidad tenemos biosimilares de todas o casi todas las insulinas, sobre todo de acción basal, insulinas basales de acción prolongada, insulinas análogas de acción rápida. Esta insulina inhalada es una insulina humana, no está considerada un análogo. Esto es la evolución de la producción de insulina, inicialmente de 1923 a 1970 se obtenía la insulina a partir de extractos pancreáticos de cerdos, por la curiosa razón de que la insulina del cerdo difiere de la insulina humana en solo un aminoácido. La insulina de páncreas de vaca difiere en dos, es por eso que se utilizaban insulinas extraídas de páncreas de cerdo en vez de páncreas de vaca. A partir de 1970 se empieza a trabajar con insulinas humanas producidas por ADN recombinante, esto es, ADN que se utiliza el gene de la insulina, se extrae, se aísla y se introduce en un plásmido, que es un vector de clonación que se utiliza en ingeniería genética, porque es fácil de manipular e insertar para producir nuevas secuencias genéticas. Esta insulina se empezó a producir pues a partir de 1970 por la empresa Genetec, uno de los primeros líderes en la tecnología en producción de insulinas ADN recombinantes. Y por último, la aparición, las insulinas con las que trabajamos actualmente, estas no han dejado de tener vigencia, pero ahora tenemos insulinas análogas que son moléculas de insulina humana en las que se ha alterado la secuencia de aminoácidos de alguna de las cadenas, que son dos, la cadena A y B, se altera la secuencia o si sustituye la secuencia de aminoácidos de alguna de las cadenas de la insulina humana para producir mejoría en cuanto a su perfil farmacocinético y farmacodinámico. Las vuelven más rápidas, ultra rápidas, lentas o ultralentas. Aquí vemos cómo se produce la insulina mediante la utilización de ingeniería genética mediante el ADN recombinante. Este se secuencia, se aísla pues el gene de la insulina humana, se inserta en un plásmido que decíamos que es un vector que se va a incrustar en el ADN y tiene acción independiente del ADN original para producir secuencia genética y originar insulina humana. Es por eso que se llama insulina humana ADN recombinante. Este plásmido se pone en ADN bacteriano, que en este caso usan ADN de E. coli.
Estos son los perfiles farmacocinéticos de las diferentes insulinas disponibles hoy por hoy en el mercado. Estos son análogos de insulina rápida. En este caso, se les conoce como insulinas análogas ultra rápidas, pero las vamos a llamar rápidas. Lispro, aspart y glulicina, así como insulina inhalada, pero la insulina inhalada, insisto, aquí en México no tenemos, hay únicamente en los Estados Unidos. Estos son los tres análogos de insulina rápida que tenemos: Lispro, aspart y glulicina. Tienen un inicio rápido, un inicio de acción rápido y una disminución de su acción en 4 a 5 horas. La insulina de acción regular o corta, que es una insulina humana, si se fijan, tiene un inicio mucho más lento y tarda más en eliminarse. Es por eso que el uso de análogos de insulina rápida son muy efectivos como bolos para atacar los picos de elevación de glucemia en los enfermos, porque se puede administrar 5 a 15 minutos antes de la principal comida, va a hacer su efecto en los siguientes 60 minutos, 30, 60 minutos aproximadamente, y va a disminuir su efecto en las siguientes 4 horas, no así lo que hace la insulina regular o de acción corta, que se tendría que aplicar 30, 45 minutos antes de la comida y dura casi 10 horas. Esto es es un ejemplo de una insulina humana que fue la primera insulina humana en utilizarse, la insulina NPH o intermedia o isófana, Neutral Protamine Hagedorn, por el nombre de su descubridor. Esta se considera una insulina basal, porque recordemos que el páncreas tiene dos tipos de secreción de insulina: una secreción que dura todo el día, mañana, tarde y noche. Comamos o no comamos ningún alimento, el páncreas sigue produciendo, por eso se llama producción de insulina basal, el páncreas sigue produciendo insulina. Así que esta insulina intermedia se considera una insulina basal, aunque no dura 24 horas. Por eso se llama intermedia, dura a veces como más 12 hasta 16 horas probablemente. El análogo de insulina prolongada de Temir es un análogo de insulina basal que dura 24 horas. El análogo de insulina basal Glargina es otro análogo de insulina que dura 24 horas dependiendo de la dosis de esta. A mayor dosis, mayor duración. Y por último, la que tiene mayor vida media de todas las análogos de insulina basal, que es la insulina de Gludec, que dura hasta 42 horas. Esto es el, la imagen completa de las insulinas basales. Esta intermedia es una insulina basal humana. Estos son análogos de insulina basal, de Temir, Glargina y de Gludec. No olvidarlos. Estos son análogos, pues, moléculas de insulina que han sido trabajadas mediante ingeniería genética, sustituyendo, alterando la secuencia
de aminoácidos de la molécula de insulina humana para volverlas de acción de actividad más prolongada, y simular la secreción basal de insulina. Es por eso que se llaman análogos de insulina basal. Aquí está el inicio de acción, el pico de acción de esta insulina y la duración de Gludec dura hasta 42 horas. Análogos de insulina rápida son Aspart, Glulicina y Lispro. Se considera una insulina rápida no análoga a la insulina humana inhalada, que insisto, no tenemos en México, en Estados Unidos, se llama Afrisa. Los análogos de insulina rápida son Aspart, Glulicina y Lispro. La insulina de acción corta que conocemos aquí es una insulina humana. Se utilizan estas insulinas, no son insulinas basales, son insulinas prandiales o son insulinas para atacar los picos de hiperglucemia a los enfermos o son insulinas para utilizar en bolo rápido. Así pues, tenemos que si el paciente está teniendo elevaciones severas de la glucemia después de alimentos, si ya tenemos una actividad de insulina basal, vamos a atacar esos picos postprandiales de hiperglucemia con un análogo de insulina rápida o con una insulina humana de acción corta. En este caso aparece aquí el uso en forma de bolo de los análogos de insulina de acción rápida. Esto son las insulinas que tenemos actualmente en el mercado, tomando en cuenta también que hay premezclas que tienen insulina intermedia con regular, son insulinas humanas, y hay premezclas también de análogos de insulina rápida con insulina intermedia análoga. También tenemos insulinas premezcladas con agonistas de receptores de GLP-1. Insulina inhalada, una gráfica para que ustedes se den una idea de cómo funciona. Su actividad es como una insulina rápida, insisto, es una insulina humana, no hay en México. Esto está por aparecer en el mercado, una insulina Aspart ultra rápida que se inyecta justo antes de el alimento o justo después de terminar. Es 2 veces más rápida que insulina Aspart, Glulicina y Lispro. Aún no está completamente comercializada en el mundo. Las premezclas de análogos de insulina basal con agonistas de receptores GLP-1. Hay actualmente insulina glargina con lixisenatide y aparte de insulina de Gludec con liraglutide en un mismo vial. ¿Por qué juntar un análogo de insulina basal con un agonista de receptores GLP-1? Bueno, la insulina, la hormona, produce en los enfermos con diabetes mellitus tipo 2 aumento de peso. Si le agregamos un agonista de receptor GLP-1, esto no va a pasar o el aumento de peso que va a tener el enfermo va a ser mínimo. Amén. De los beneficios cardiovasculares que tiene la utilización de los agonistas de receptores GLP-1. Efectos
no solo sobre la modulación de azúcar sanguínea, sino a nivel cardio, renal y del sistema nervioso central. Estas son algunas de las insulinas recientemente aprobadas desde el 2015 a la fecha. De Gludec, insulinas genéricas que ya tenemos en el mercado mexicano, insulinas U500, insulinas duales. Esta está por aparecer, la insulina Aspar de acción ultra rápida. Ha evolucionado también no solo la insulina, sino la forma en que nos la aplicamos o se la aplica al paciente, pasando de las jeringas y los frascos ámpula a las plumas de insulina, mucho más fáciles de usar. Utilizan una aguja de 4 milímetros de longitud con un grosor parecido al de un cabello de nuestro pelo. Poco dolor, fácil aplicación. Y, por último, las bombas de insulina que se colocan en el enfermo, censan el nivel de azúcar capilar del mismo y la máquina automáticamente libera las unidades de insulina, que sean necesarias para tener niveles de azúcar normales durante todo el día. Nos preguntamos, después de todo lo que hemos visto, tenemos fármacos, tenemos insulinas de todo tipo, tenemos los instrumentos de tecnología para mejorar la calidad de vida de estos enfermos, seriamente lesionados. Vamos a volver a las bases. ¿Será que todo esto únicamente se trate de mejorar el tipo de insulina? ¿O algún día tendremos un páncreas artificial? Eso no lo sé. Espero que pronto aparezca luz al final del túnel. Ojalá por nuestros enfermos con diabetes y por los que están por desarrollarla, que van a ser millones en los siguientes 10 años. Seguramente esta no es la enfermedad del futuro, es la enfermedad del presente y está matando más gente que el cáncer mismo. Así que es importante conocer. Última diapositiva. Habrá que pensar en el futuro. Ojalá que sea un futuro mejor de lo que nos estamos imaginando. Muchas gracias.